Listo. ¿Qué Pepe, tal, Julio? Y otro Julio. sí. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí con estas noticias que nos auguran una semana bastante movida. Híjole. Ya está, creo que ya tiene bueno, ya te iba a decir que tenía su boleto de avión Lozoya, pues ya lo tiene casi, casi, ¿no? Vendrá esposado, vendrá protegido. Yo creo que lo esperamos el lunes o algo así de la próxima semana, con este portafolio también lleno de casos ahí. Y lo de Duarte, que hace unos minutos ya fue llamado por la Corte, y que también creo que va a traer una serie de asuntos que la vida política mexicana pues va a tener ahí mucho movimiento. En el caso de los Lozoya resulta bien interesante, José Gil Olmos, Pepe, como nos llamamos, Gracias. como te llamamos, Pepe. Va a ser muy interesante lo de los Lozoya porque pues pareciera, según los adelantos que se vienen dando por todos lados, que viene dispuesto a hablar, que va a revelar hacia arriba quiénes le dieron las órdenes y además pues el propio director de la Unidad de Inteligencia Financiera dice que hay videos. ¿Qué vendrá en todo este paquete, Pepe Gil Olmos? Julio, creo que estamos en el caso de Lozoya, y bueno, después hablaremos de Duarte. En el caso de Lozoya creo que estamos ante una caja de Pandora que seguramente va a salpicar a muchos personajes. Él fue siempre clave, fue una pieza clave del grupo de Peña Nieto desde la campaña. Él era el que se encargaba de asuntos internacionales. Recuerdo que por algunas de nuestras notas de nuestros medios, pues Lozoya era el que presentaba a Enrique Peña Nieto con los empresarios españoles, con los alemanes. En Europa tenía una buena cancha. Y después ya en la propia campaña, pues todo lo que tenemos de informaciones que recibieron mucho dinero, es como el Pemex Gate 2, ¿no? Algo así, porque son millones de pesos de los cuales recibió Lozoya y que entraron no solamente a la campaña de Enrique Peña Nieto, sino que posterior, ya siendo presidente, cuando vino la reforma energética, la información que tenemos es que hubo también ahí, en España le llaman comisiones, ¿no? Que no es otra cosa más que los sobornos por el voto. Entonces, a favor de la reforma energética. Y creo que ahí es donde no solamente tendríamos a personajes importantes del grupo de Enrique Peña Nieto, sino también a otros políticos de otros partidos. Entonces, me parece que es una prueba muy importante para la justicia mexicana y sobre todo para la administración del presidente López Obrador, de qué es lo que va a hacer con todos estos casos, todos estos nombres. Y si es cierto que hay video, pues todavía más claro, y la justicia aquí tendrá que tener muy claro todos los expedientes para que no vayan a cometer errores, porque me parece que si se cometiese un error, tendrían costos muy fuertes para esta administración. En el caso estamos hablando de Emilio Lozoya y luego pues el gran regalo de la visita del presidente de México a Estados Unidos, el platillo llamado César Duarte, exgobernador priista, con implicaciones, su detención, que apuntan, igual que en el caso de Lozoya, pueden involucrar a Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, y al propio Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ves el tema de esta detención y la inminente extradición de César Duarte, Pepe Gil Olmos? Creo que ya lo comentaste, en política no hay coincidencias, ¿no? Y el hecho mismo de que se haya dado esta detención en los días en que estuvo el presidente López Obrador en este encuentro con el presidente Trump, creo que forma parte ya de esos mecanismos ya bien aceitados que tienen los dos países para las extradiciones.
ya sean de políticos o de narcotraficantes. Y lo que va a traer también César Duarte es una serie de asuntos muy claros y muy evidentes de vinculación de corrupción y política. Yo recuerdo en muchas de las coberturas que hemos tenido de campañas que esto que se habla ahora del PRI es un asunto que ya viene de muchos años. O sea, ha habido gobernadores, ha habido presidentes de la República que dedicaban parte de los recursos para las campañas de diputados, de gobernadores y hasta de presidentes municipales. O sea, en las campañas ha habido dinero que no se sabe de dónde viene y que en este caso con la Operación Zafiro, con S, no con Z, se vio claramente que hubo un desvío de los recursos públicos para las campañas del PRI. Entonces, aquí me parece que en los dos casos, tanto el de Duarte como el de Lozoya, vemos claramente que los personajes o el personaje central va a ser Enrique Peña Nieto. O sea, detrás de estos personajes y todos estos escándalos de corrupción y política está el nombre de Enrique Peña Nieto, y entonces yo por eso decía que es una prueba realmente muy importante para la administración del presidente López Obrador de qué es lo que van a hacer con esto, porque son las puntas de una madeja, y si le vas jalando van a salir más y más personajes. Entonces, si lo vemos con perspectiva, esto va a tener una implicación para las próximas elecciones del 2021. Sí. Creo que tiene ahí un verdadero reto esta administración. José Gil Olmos, y luego, por si no fuera suficiente todo lo que estamos hablando, ahí viene ya el caso de Tomás Cerón. Ya hoy se ha anunciado en la conferencia mañanera que están los trámites para extraditarlo desde Canadá. ¿Cuál va a ser el impacto de este tema, Pepe Gil Olmos? Viene parte de este paquete, creo que debemos de tomarlo en el contexto político electoral. O sea, creo que no podemos evadir este momento. En el caso de Cerón, pues es más que claro que hubo un desvío de las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República, y ahí vendrán nuestros otros nombres de priistas. O sea, otra vez la administración de Enrique Peña Nieto que va a tribunales. Y en el caso de Ayotzinapa, todavía tenemos que esperar, y creo que este es un punto también importante, que hay más implicados, y hay implicados no solamente de la parte de las autoridades judiciales, sino también de la parte militar. Tú recordarás que una de las demandas del GIEI y de las propias familias, incluso de organizaciones de maestros de Guerrero, y señalaban directamente a que había ya en esta barranca que llaman la barranca de la carnicería, le llamaban así porque cuando se robaban las vacas las llevaban ahí las destazaban. De ahí viene el nombre. Pues ya tenía la PGR información de que había ahí restos humanos. Desviaron la investigación y viene entonces esta nueva vertiente, que no es más que recuperar esta investigación que ya se tenía y darle el otro sentido. Entonces ahí ya vienen una serie también de denuncias que se hicieron en el momento y después de que hubo participación de cuerpos militares. Entonces creo que se complica todavía más todo este panorama, porque uno de los pilares, ¿no?, de la administración de Andrés Manuel López Obrador es precisamente el ejército. Entonces, si se mete y se amplía como tendría que ser esta investigación, pues también van a salir nombres de militares que estuvieron involucrados ahí. Entonces, nuevamente, creo que en estos tres asuntos tan difíciles de llevar a la justicia, pues
nuevamente la administración de Enrique Peña Nieto va a tribunales y con distintos personajes. Entonces ahí, evidentemente, en primer lugar, pues el primer afectado, por así decirlo, políticamente es el PRI, que si de por sí ya estaba en el suelo, pues ahora va a estar en el sótano, ¿no? Y los otros implicados, en el caso de Lozoya, pues van a ser algunos otros partidos. Claro. Y nos falta Rápido y Furioso, que también está en la lista. Exactamente, que ese es el cuarto, digamos, asunto. Y ahí, pues, el impactado va a ser Felipe Calderón. Felipe Calderón, que está directamente involucrado. Ya dijo el embajador que ya habían mandado una respuesta, el embajador de Estados Unidos en México, a esta investigación, y el principal ahí personaje es Felipe Calderón. Entonces Felipe Calderón, con este proyecto político electoral que tiene junto con su esposa, creo que también va a salir muy afectado con estos escándalos. Sí. A mí, en una reflexión que me da todo esto, es que lo que veíamos que ya era un pasado casi enterrado, vuelve a revivir, y no es otra cosa más que una de las demandas que hubo de la ciudadanía en el 2018, de llevar a tribunales todos este tipo de casos de corrupción, de desvío de recursos y de vínculos con crimen organizado en casos como los estudiantes de Ayotzinapa. Bien. Pepe Gil Olmos, todos estos temas, no resisto la tentación de preguntarle al autor del famoso y muy vendido libro de Los brujos del poder, el ocultismo en la política mexicana, donde hablas del oscurantismo, lo esotérico, la recurrencia de los políticos a todos los artilugios del espiritismo para tratar de salvarse de tantos males y problemas. ¿Crees que estamos en una temporada en la que los brujos del poder son necesarios? Sí, mira, yo creo que van a ser que más que necesarios, y algunos que no les ha funcionado con brujos del poder, pues se van a ir con los santos, ¿no? Estos santos populares que también están reviviendo en esta época de crisis. Pero más que brujos y más allá de la fe, ¿no? Aquí creo que la justicia mexicana va a tener una prueba muy importante. Si los tribunales en México no responden a la expectativa que se está generando con todos estos 4 casos por lo menos, y los que van a venir, porque todavía hay expedientes ahí, creo que la justicia mexicana va a dejar mucho que decir. Entonces creo que la justicia mexicana también entra en toda esta circunstancia y también va a estar a prueba. Sí. ¿Crees que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está bien protegido espiritualmente con sus amuletos y sus fórmulas para detener todas las acciones en su contra? Se ha protegido desde el 2011. Recuerdo en esta investigación que hice, fui a Catemaco. Y en Catemaco hay una bruja blanca, doña Chabelita, y doña Isabel. Y doña Isabel en su casa tiene una serie de fotografías de a quienes les ha hecho un trabajo. Y a mí me sorprendió que estaba Cuauhtémoc Cárdenas, estaba Porfirio Muñoz Ledo, estaba Andrés Manuel López Obrador. Entonces le dije, oiga, doña Chabelita, ¿y con López Obrador qué le hizo? Dice, mira, es que cuando un día que vino, que pasó por aquí, mi hijo lo invitó a mi casa, entonces le dije que si yo le podía hacer una limpia. Y me dijo que sí, que accedía, que le hiciera una limpia. Y le dije, bueno, ¿y en qué consistió? Dijo, bueno, pues fue una limpia con agua, con perfumada, flores, una rameada, el huevo, o sea, el kit completo, ¿no? Dije, ¿y de quién lo protegió? Dice, pues de su principal enemigo. Digo, ¿quién era? ¿O quién es? Pues Salinas.
Carlos Salinas de Gortari. Y después, que es parte de una investigación que sigo haciendo, es que Andrés Manuel ha estado muy, es recurrente su proclividad también a este mundo mágico. Me parece que no se escapa de esta parte de la historia de los políticos mexicanos, y a nivel mundial también es lo mismo, nada más que con distintos nombres. Pero Andrés Manuel, de hecho, ha hecho una serie de rituales de protección. Ustedes recordarán cuando va primero al ritual legislativo en el Congreso y recibe la banda, se viene hacia el Zócalo, y en el Zócalo hace otro ritual que es una protección, no es otra cosa más que una protección con las viejas usos y costumbres. Y luego recientemente nos dijo él que le había hecho una limpia a la silla presidencial porque estaba embrujada, ¿no? Entonces Andrés Manuel me parece que también no se escapa de eso. Digo, yo no sé si realmente su caso esté muy bien protegido desde el punto de vista mágico, ¿no? Pero creo que legalmente sí se está protegiendo y están amarrando muy bien los casos. Pero aquí ya depende de las pruebas que presenten. El propio fiscal Gers Manero ha dicho que lo que él requiere es que se presenten todas las pruebas para que no se escapen, ¿no? Entonces ahí el propio fiscal también tiene esta prueba, que es muy complicada porque se trata de personajes realmente muy importantes y que tienen un cuerpo de abogados que son, me supongo que son muy caros y que se saben todos los artilugios de la ley. Entonces creo que vamos a tener una temporada de Brujos del Poder muy fuerte. Pues yo supongo que ya estás preparando el siguiente libro, mi estimado Pepe Gil Olmos. En eso estoy. Y estás incorporando nuevos personajes de la nueva clase política obradorista en esa recurrencia al espiritismo, a lo esotérico. Sí, exactamente, en eso estoy. De hecho, hasta el propio López Obrador va a pasar por ahí. Bueno, pues ya estaremos atentos a una nueva, al siguiente número de Los Brujos del Poder. Pues Pepe, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, de poder pasar revista a los asuntos que están hoy, como decían los clásicos del periodismo de antaño, en el candelero. Los asuntos que están ahí pendientes hoy de análisis y de reflexión. Así es que por esta ocasión, muchas gracias, Pepe. Al contrario, ustedes, los Julios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José. Órale, gracias, hasta luego. Pendientes.